Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Como ustedes saben, este podcast se creó para atraer a artistas, escultores, diseñadores, todas aquellas personas que se mueven en el mundo artístico y en la comunicación. Yo tengo una invitada muy especial que yo en mi vida nunca pensé en conocer personas que se dedican a mi profesión de ser ilustradores digitales, y cuando la conocí a ella, su trabajo me pareció muy interesante. eh, pero es un trabajo que yo jamás había visto, alguien que viene y rompe el esquema del estilo como tal. Yo hoy les quiero presentar a Café. Café, gracias por estar aquí en este espacio, gracias por aceptar la invitación y espero pues te sientas muy cómodo el día de hoy. Hola, hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor también y también fue muy bonito conocer a otras personas, así como tú, que se dedican al medio, ¿verdad? Sí, no, gracias. Créeme que sí, es muy interesante porque conoces a personas que entienden en el mundo en el que uno se rodea y es totalmente diferente porque te sentís encajado, entendés muchas cosas y también te dan como opiniones de cosas que uno sabe y eso es muy interesante. Y mira, yo quiero abrir este podcast con una pregunta. ¿Cómo impactó la ilustración en tu vida? ¿O cómo sigue impactando la ilustración en tu vida? Pues te comento que para mí la ilustración es como mi propio lenguaje, como tú lo decías. Siento que los diseñadores, comunicadores y artistas vemos el mundo de una forma como muy peculiar y diferente. Entre nosotros llegamos a entender ciertos puntos de vista, aunque cada quien tiene su propia percepción, ¿no? Y es bonito encontrarte con otra persona porque te comparte justamente un poquito de ese lenguaje. Para mí la ilustración es como mi camino, por así decirlo. La verdad, ya antes de la ilustración estaba estudiando un profesorado en educación y me di cuenta que la verdad no era lo mío, ¿verdad? Lo intenté y la verdad es que siento que cuando uno se está dedicando o desviando del camino que es de uno, por así decirlo, se siente como muy intuitivamente desde adentro, ¿verdad? Como una pequeña voz. Entonces, para mí la ilustración sí fue eso, ¿verdad? Como una señal de que no era por ahí, ¿verdad? De que era por otro lado. Y así impactó la ilustración en mi vida. Wow, qué genial. Creo que he escuchado muchas historias así, donde estaban a punto de tomar la decisión de seguir una carrera o estudiar algo que realmente al final no terminó siendo algo que a ellos les terminaba llenando. Y al final, pues te desviaste al camino de la ilustración y qué genial que tú hayas encontrado como ese espacio en donde tú puedas hacer lo que más te guste. Y mira, no sé si en algún punto de tu vida, y creo que esta pregunta se la he hecho a varios, si en algún punto de tu vida tú pensaste en renunciar o dejar todo aquello que ya habías trabajado, porque muchas veces nos pasa esa, bueno, en mi caso me pasó esa pregunta de tirar toda la basura, todo lo que yo había construido. Yo ya no quería seguir haciendo ilustración, ya me había frustrado demasiado. Pero no sé si tú en algún punto también viviste ese momento o cómo lo supiste llevar, si te pasó en dado caso. Pues vieras que siento que me pasó justamente en esta carrera que te digo que cursé durante un año. Cuando yo estaba terminando, ¿verdad? Fue que me di cuenta que no, que definitivamente no era mi camino. Y me recuerdo que fui como que a decir, ¿verdad? Que iba como que a salir de la carrera. Y un licenciado me dijo como de, no, piénselo bien, porque son solo 2 años y ya usted tiene buenas notas, porque aplicada siempre he sido, ¿verdad? Y me dijo, no, y todavía me recuerdo que me dieron unos trabajos para que yo hiciera y pudiera cerrar el año. Y él me dijo, va a volver, va a ver. Y yo así como de, no, la verdad. Eh, y, y pues, heme aquí, así como varios años después. En cuanto a la ilustración, eh, siento que para los artistas y para las personas que se dedican como a la comunicación, siempre hay como no sé si decir estigma, en cuanto a que es difícil vivir de esto, ¿verdad?
La verdad es que siento que se requiere mucho valor, mucha convicción en cada día, porque el mundo como que te puede decir muchas cosas, ¿no? Hasta tu propia familia, otras personas que conoces de otras profesiones, como de sí se puede vivir de eso, ¿no? O, eh, no sé, siempre hay como mucha voz externa. Siento que he trabajado mucho en cultivar mi voz interior y eso es lo que me ha mantenido y me ha sostenido en esta carrera de la ilustración, que no siempre es fácil, que siempre es un constante aprendizaje, pero siento que eso es lo que te puedo contar. No, y totalmente de acuerdo. Sí, sí, las personas creo que aún no conocen realmente lo que es esta carrera, de cómo uno puede vivir a través de ella, porque al final uno, si pudiera, pues ilustraría todos los días, netamente por gusto, ni siquiera por el dinero, sino netamente porque es algo que nos gusta. Y sí, he escuchado demasiado eso de que si uno se va a morir de hambre o si realmente vale la pena. Y realmente vale totalmente la pena porque venos aquí hablando de esta profesión que es tan maravillosa y que creo que nadie se pone a investigar porque la subestima demasiado, pero esto es totalmente inmenso y creo que no dejamos de aprender nunca. Mira, Y a mí me creo encanta, que sí, un sí, sí, poquito, perdón, creo que también es un estigma muy como cultural porque no se han visto estas carreras en sí, Guatemala con anterioridad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, empecé a verlo mucho en la cultura mexicana, en la cultura chilena, incluso la en otros colombiana. países, ¿verdad? Exacto. Y por eso a mí me gustó muchísimo coincidir con otras personas que hacían lo mismo que yo en la Expo GAM, ¿verdad? Que fue donde nos conocimos. Para mí fue como sí conozco a más personas que hagan lo que yo o que quieran este camino, porque de verdad que es un camino un poquito solitario. Bueno, hasta el momento para mí había sido un poquito solitario y como ir uno mismo dando pasos al aire, ¿no? Porque no tengo como un referente de mi familia, por ejemplo, o en mi comunidad, ni siquiera en mi carrera, porque, bueno, un licenciado en la universidad era ilustrador y de ahí no conocía a nadie más, ¿verdad? Entonces sí es importante esa comunidad también. Sí, es demasiado importante porque yo soy muy sincero de decir que hay muchas personas que se dedican a esto, pero es que uno no las conoce. Y muchas veces tienen el miedo de mostrar su trabajo, de también compararse con las demás personas, y creo que eso termina siendo un error que nos termina a nosotros limitando a expresarnos más, a que la gente realmente nos conozca, pero lo que tú dices es muy cierto. El crear esta comunidad de ilustradores, el crear una comunidad para artistas visuales, de comunicadores, creo que es algo muy importante que todos deberíamos de hacer, pero creo que paso a paso vamos a ir como que creando esa parte para que las personas se vayan animando. Y aquí este espacio para que todos se animen, que puedan contar un poco su historia y que al final las personas vayan aprendiendo y se vayan quitando ese miedo. Yo cuando te conocí, me encantó la forma en la que tú visualizas tu estilo de ilustración en algo que yo nunca había visto. Y a mí me llama muchísimo la atención en saber cómo nace esa parte de tus ilustraciones, al venderlas a las cafeterías, porque eres la única que conozco que tiene ilustraciones en cafeterías aquí en Quetzaltenango. Y me pareció una idea totalmente genial, y me encantaría saber cómo es que nació esa idea, por qué con las cafeterías, ¿ya era algo que tú tenías planteado o cómo se fue, como horneando esta idea? Gracias, pues vieras que la verdad fue una cuestión muy natural. Todo comenzó con mi mejor amigo, que me llevó a una de las cafeterías, la primera en la que puse stickers, que se llama Albanta, y a mí me encantó el café, o sea, me encantó la cafetería, el concepto, la música que sonaba, porque era mucha de la música que a mí me gustaba. Entonces, para mí era como ir a un lugar y que suene justo la canción que te gusta, ¿no? Eso es como muy especial, y a mí me pasaba mucho ahí. Y empecé a llegar como bastante a leer, a dibujar y me terminé haciendo amiga de el dueño del café y de su esposa.
y hablando justamente de los gustos musicales. Ellos tienen una banda, en la banda también está mi amigo. Entonces, yo un día les mostré mis ilustraciones inspiradas en canciones, ¿no? Y ellos me dijeron que estaban muy bonitas y yo les regalé unas y ellos en lugar de guardarlas, las dejaron en el mostrador y las próximas veces que llegaba me decían, les toman mucho fotos y me preguntan por ellas y les decimos que están inspiradas en canciones y yo decía así como de wow. Y en una de esas me dijeron como de que si no me animaba a ponerlas ahí y yo me quedé así como de verdad. Y me dijeron que sí, que era como les gustaría porque era como parte de la experiencia, como que música, arte, café, y fue así como yo empecé a colocarlas. Luego, luego recibí invitaciones de otras cafeterías. La verdad es que de momento no me he acercado a ninguna por mi cuenta, digamos, sino que todas me han invitado y para mí es como muy especial. Me recuerdo que despuesito de eso yo quería hacerles un video para que las personas supieran cómo llegar a esta cafetería porque siempre estaba vacía, ¿sabes? Y es algo que también me encantaba a mí mucho, pero está un poquito escondida. Siento que los clientes que tenían eran clientes así como frecuentes de años, ¿no? Y yo decía, siento que más personas deberían de conocerla. Entonces hice un video de cómo llegar a la cafetería y se hizo algo viral en TikTok. Y, y me alegró mucho también como poder colaborar con ellos en esa parte, ¿no? Como al final es un intercambio. Wow, qué genial. Que, bueno, al final terminaste haciendo algo que no te esperabas, netamente por dejar esa estampita. Y me alegra mucho que pues las cafeterías te hayan llamado y tú hayas aceptado pues este reto, porque al final termina siendo un reto muy importante en tu vida. Y como te digo, eres la única que he visto que tiene sus stickers como tal en diferentes cafeterías. Y qué genial eso, creo que al final esos momentos en donde uno no se espera que las cosas puedan pasar de esa manera, siempre hay una oportunidad ahí para que uno se dé a conocer. Y tú la tomaste de una forma muy, muy interesante y muy genial. Yo he visto que tú das algunos talleres de ilustración, de pintura, y me gustaría saber, cuando tú vas creando todos estos talleres, ¿qué emociones resaltan en ti, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué emociones nacen en ese momento cuando tú estás preparando todo? Porque al final cuando uno va a preparar un taller, creo que es algo que uno tampoco se espera hacer. ¿Y tú qué emociones nacen en ese momento cuando tú estás creando todo esto? Pues te podría contar de dos experiencias diferentes. La primera, te podría contar que el año pasado me invitaron a dar un taller en una universidad y para mí lo que yo quería transmitir eh, o impactar, ¿verdad? En los estudiantes era que existen muchos caminos en el diseño y que uno puede encontrar también nuevos caminos. Entonces, que no se quedaran en lo convencional, que buscaran en sus hobbies, que buscaran en lo que les apasiona, aunque no sea su carrera como tal, ¿verdad? Yo les contaba de casos como de que conozco a diseñadoras que se dedican a hacer como galletas personalizadas, ¿no? O conozco también a bueno, sigo a un chico que creo que es biólogo, pero también es ilustrador científico. Entonces, yo eso era lo que les quería transmitir, ¿no? Encontraran su propio camino en sus pasiones. Y de la otra experiencia que te puedo contar es que he estado haciendo algunos talleres para personas que no se dedican al arte, ¿no? Y muchas veces que no tienen una afinidad por ello, sino como, ¿cómo decirlo? Em, y lo que quiero transmitir en estos talleres es que se den la oportunidad de explorar el arte y de expresarse, porque como dice Art Attack, no se necesita ser un experto, pero ser un gran artista. Entonces, ese es mi anhelo y mi sentimiento al hacerlos, es que las personas se acerquen, ¿verdad?, al arte y que lo disfruten, porque muchas veces lo ven como de que si no me sale perfecto, y yo
Y yo quiero también transmitir como que a veces en eso, en esa imperfección, en esos primeros trazos, eh, se puede, se puede rescatar muchísimo más que en algo súper perfecto, ¿verdad? Entonces, esas experiencias te podría contar. No, gracias. No, eso es algo muy importante. Creo que nos da miedo el equivocarnos al momento de trazar una línea o pintar algo en una hoja. Creo que ese es el, el miedo más grande que todos hemos pasado o nosotros tenemos. E incluso las personas que nunca han tocado, pues, un papel y un lápiz para dibujar. Y qué genial que cada cosa te genere una emoción diferente de poder compartir todo lo que tú sabes con los demás y que hay diferentes maneras o formas de llegar a algo en concreto y que creo que esto no tiene límites, creo que podemos hacer de diferentes formas y lo del biólogo ya me lo habías comentado, me pareció algo muy genial. Yo de niño siempre quise dibujar la anatomía de los animales y era algo que me llamaba a mí mucho la atención, bueno, todavía me llama la atención, es algo que quiero hacer y lograr algún día, pero es muy interesante lo que nos comentas y que nos cuentas porque hay diferentes formas para llegar al dibujo, para poder comunicar o expresar algo que no solo sea por gusto, sino que ayuda a saber más de otras cosas, de poder explicarlo de una mejor forma. Creo que gráficamente mostrar las cosas es más intuitivo para que las personas lo vayan entendiendo y lo vayan comprendiendo. Mira, a mí me llama también mucho la atención del saber por qué tu estilo como tal es una estampilla postal. Siempre me ha llamado la atención de preguntarte de por qué son estampillas, qué significado tienen y cómo nacen. Claro que sí, con gusto. Vieras que la historia es un poco enredada. A mí siempre me han gustado dibujar canciones. Creo que es como una parte que yo no hago música como tal, no canto para nada bien, ¿ya? Pero siempre como que escuchar las letras de las canciones como que me transporta a imágenes. Creo que es porque como te contaba al inicio, es como mi lenguaje. Entonces yo empecé haciendo como mucho lettering cuando estaba como en básico. Luego en carrera y así encontré la ilustración como tal, ¿no? Entonces empecé a ilustrar pedacitos de canciones, pero no les ponía la letra. Y yo sentía que era algo que tenía que ir junto, de alguna forma. Empecé a hacer como ilustraciones en círculos, en cuadrados, intentaba de que algo los uniera, que fueran como una colección, por así decirlo. Y en una de esas, revisé mi trabajo de años atrás y me encontré con que yo había realizado un bazar en Casa Noj que se llamaba Bazar Corazonadas. Justamente era para el Día del Cariño. Y el logo lo había hecho una estampilla postal, porque el Día del Cariño representa mucho como estas cartas o este, como el logo yo quería que fuera como muy vintage, entonces justamente como cartas escritas a mano, se llamaba Corazonadas. Encontré estas estampillas y algunas de las que hice para ese bazar tenían frases. Entonces yo dije, creo que por aquí puede ser mi línea y empecé a hacerlas, ¿verdad? Algunas de mis estampillas tienen solamente el dibujo y abajo les escribo como la frase y otras he logrado que la frase vaya dentro de la estampilla. Pero fue así como nació, como una unión, siento yo, de lo que venía trabajando años atrás y que por fin logré como encontrar un hilo conector, ¿verdad? Claro, encontraste un equilibrio totalmente perfecto ahí para que tu estilo quedara marcado totalmente. Y qué interesante de cómo tú empezaste pues, a conectar varias cosas y algo que habías hecho anteriormente te terminó abriendo una brecha bastante amplia en lograr encontrar eso que te identifica a ti como ilustradora, en eso que define tu trabajo, porque yo cada vez que veo una estampilla digo, ah, ya sé de quién es esta, ya sé de quién es ese sticker, ya sé de quién es esta ilustración. Y qué genial que todo eso se haya conectado y que llegara a ese punto. Y creo que ese mensaje que tú das ahí de muchas veces también regresar a aquellas cosas que nosotros hacíamos y que muchas veces vamos dejando, también nos puede conectar a algo que nos ayude, ya sea en un proyecto o en algún trabajo que nosotros tenemos personal.
para poder, pues, solucionarlo. Tú comentaste ahorita de que en básico tú comenzaste a hacer todo esto, pero retrocedamos un poquito más atrás. No sé si en tu niñez tú tuviste algún tipo de contacto con el arte o lo tuviste ya siendo adolescente o cómo te empezaste como que a encaminar más allá. Porque tú me comentaste que en tu familia nadie se ha dedicado a esto, pero quizá algún recuerdo que tú tengas que en la niñez que hayas tenido algún contacto con todo este mundo increíble. Claro que sí, vieras que como tal, como una figura a seguir, no, pero de niña me recuerdo mucho que tuve muchísimos cuentos, o sea, los libros que creo que eran como algo muy cercano y obviamente los libros infantiles están ilustrados. Em, Creciendo poco a poco, en vacaciones siempre nos metían a cursos. Somos 2 con mi hermana, yo y mi hermana y yo. Y fui a cursos de pintura, a cursos de baile, a cursos que tenían que ver más con gimnasia también, naturaleza. Siento que tuve como muchísimas influencias diferentes, pero al final el arte siempre estaba presente de una u otra forma. Eh, Cuando decidí carrera, quería originalmente fotografía y por eso entré a diseño gráfico por foto, pero descubrí la ilustración y así fue como empezó todo. Claro, así empezó todo este camino. Y sí, creo que los cuentos infantiles sí tienen demasiadas ilustraciones y creo que desde ahí empezaste a conectar con todo eso, porque creo que te has dedicado más a la ilustración editorial, según lo que me habías comentado anteriormente. Y qué genial de que no solo has estado en cursos que están relacionados con algo artístico, que al final creo que eso terminó alimentando un poquito de que tú ya te decías ahorita en una edad más adulta a que te querías dedicar como tal. Y creo que cada uno de nosotros ha tenido como que ese encuentro con diferentes cosas, pero al final el tener ese contacto nos termina llevando a lo que nosotros pues hacemos ahora. Y qué genial, qué interesante todo ese recorrido que tú has tenido. Y tú me comentabas que al final tus ilustraciones al comienzo pues terminan siendo la música esa fuente de inspiración. Pero aparte de la música, ¿qué más cosas te inspiran para poder crear una obra o para crear algo que ya te encargaron o algún proyecto que tengas por ahí? ¿De dónde nace toda esa inspiración? Siento que puedo decir que mis ilustraciones son una línea temporal para mí, pero me gusta muchísimo más encontrar las historias que me cuentan las personas que se hacen con una estampilla, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay personas que se acercan a mí y me dicen, es que esta estampilla me recuerda a mi papá, y hay otra persona que me dice, es que esta estampilla me recuerda a tal cosa, y como que me van contando sus propias historias y sus propias interpretaciones, y eso para mí es muy bonito, pero sí siento que mucha de la inspiración viene de mi vida, de los momentos que han pasado, en presente, pasado y también futuro, porque también como uno se permite, ¿no? Como que soñar. Em, También a mí me gusta muchísimo, recuerdo, creo que fue una entrevista de que uno se puede también permitir vivir otras vidas y que para eso también existe el arte. Por ejemplo, cuando uno lee un libro que está situado en Grecia, como que uno se tiene que permitir, quiera que no, como imaginar, sentir, y para mí eso también es la música. Es como cuando dicen yo cantando canciones de despechada cuando no estoy despechada. Siento yo que justamente como permitirnos vivir vidas que no son nuestras a través del arte, eso es muy bonito. Y cuando me encargan un proyecto, me gusta muchísimo hacer una investigación, ya sea para una persona que me encargó, por ejemplo, retratar la conexión entre ella y sus hijas, que es un caso que me tocó hace poco. Me gusta muchísimo como buena diseñadora, que siento yo que también tú me entenderás. Hay una labor atrás, hay una labor de investigación, de conexión con el tema, y por eso es que terminamos siendo un poquito todólogos, ¿no? Porque tenemos que sumergirnos en los temas. Entonces yo preguntándole pasatiempos, preguntándole los colores que les gustaban,
para ver de qué forma se encontraba una conexión que se pudiera representar. Por ejemplo, cuando me toca ilustrar un libro, me encanta muchísimo leerlo y hablar mucho con el autor de qué es lo que también para él representa, porque caemos en lo que es el arte, ¿no? Para mí puede representar una cosa muy diferente que lo que para el artista, escritor, por ejemplo, compositor, quiso decir. Y es muy importante para uno como ilustradora contratada poner su granito de arena y poner su arte, pero también representar lo que el artista, el autor, el compositor quiso decir con la obra y soltarlo al mundo, ¿verdad? Para que ya tenga como diferentes interpretaciones. Pero eso te podría contar. Sí, porque creo que al final también las personas piensan que solo lo hacemos por hacer, pero cabal, tú dijiste algo muy importante, que hay que investigar, hay un proceso de investigación detrás para conectar más con la idea, para dar a entender mejor la idea. Y qué genial de que hayas tenido este proyecto. Creo que esos sentimientos al final de hacer de que esas personas se conecten con lo que tú estás haciendo es algo muy increíble y es algo que al final lo termina llenando a uno de tanta satisfacción y de que el trabajo les haya gustado tanto. Y sí, al final terminamos aprendiendo de todo. Creo que eso es algo totalmente de acuerdo, que terminamos aprendiendo de diferentes temas porque tenemos que aprenderlos, tenemos que sumergirnos para poder llevar el mensaje de una mejor forma y de una mejor manera y tener esa asertividad a aquello que estamos transmitiendo. Pero qué genial que, que todo eso te lleve en un camino muy, muy interesante. Y ya, casi que para culminar en este episodio, me encantaría saber si tú, o bueno, si te gustaría conocer a ti algún artista que pues que tengas en mente o con quién te encantaría hacer una colaboración. Creo que es una pregunta muy, 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 muy interesante, porque creo que eso también nos define cómo también ha sido nuestras referencias y de dónde nace todo eso. Pero me gustaría saber si en algún punto has dicho, bueno, me gustaría colaborar con cierta persona o me hubiera encantado conocer a este artista. Wow, yo creo que ahí sí nos vamos a quedar hablando otra hora. Broma. No. Pero es que, como te comento, ¿verdad? A mí me encanta mucho el arte, em, no solo música, sino también visual y también me encanta la literatura, ¿verdad? Que también es arte para mí. Entonces, siento que puedo decirte un montón, pero la verdad es que yo estoy abierta a que las personas también conecten conmigo, conecten con mi estilo. em, y, ¿qué te puedo decir ahorita? Por ejemplo, me gustan mucho los artistas nacionales. Me gustaría mucho quizás colaborar con, no sé si conoces a Gandhi, ¿no? Yo creo que no. Te Yo creo pasaré. que Ah, no. es cierto. Eh, con Guacha, que tuvimos la oportunidad la vez pasada de hacer una colaboración, pues me encantaría que se repitiera. Me encantó, la verdad, cómo fue el proyecto, eh, cómo trabajamos. Me gusta muchísimo, compañera de él y también cantante que ahorita está produciendo su música que se llama Elise. Me gusta muchísimo la música de una chica de la capital que se llama María del Destierro, si no estoy mal. Su proyecto me encanta muchísimo. Me gustaría muchísimo trabajar con cuentistas y llevar los cuentos de ellos o los poemas, ¿verdad? De escritores y escritoras al mundo visual, como darles imagen, darles voz de esta otra forma, ¿verdad? Ilustrada. Em, Me gustaría también mucho ilustrar eventos, lugares. Hace poco hice unas estampillas de Shela. Me gustaría muchísimo como inspirarme también en otros lugares, en la cultura. No sé, de verdad que siento que estoy muy abierta a lo que se viene en el futuro. Y también me encanta muchísimo colaborar con las personas cuando me escriben para ilustrar alguna historia o algo que represente, por ejemplo, a sus mascotas, a su familia, una canción que para ellos es muy especial.
Yo la verdad es que estoy muy abierta a todo ese tipo de cosas y esperemos que en el futuro se puedan dar. Esperemos que sí, mira, que aquí ya comentaste a varios artistas, quizás si en algún momento escuchan este podcast, te puedan contactar y puedas cumplir todo aquello que te encantaría hacer y tener esas colaboraciones con ellos. Creo que es algo muy importante y creo que al final es algo que nos termina a nosotros alimentando de diferentes, no sé, de diferentes etapas en nuestra vida o de diferentes formas de poder hacerlo. Creo que hay muchas formas de crear la ilustración y te quiero agradecer demasiado por aceptar esta invitación. Sabes que eres una inspiración para muchas personas, que has compartido mucho con muchos jóvenes y que al final pues todo este recuerdo que tú has tenido nos ayuda a cada uno de nosotros, de los oyentes que nos están sintonizando en este podcast, que puedan aprender y se puedan llevar algo y que sepan que al final uno puede representar la ilustración de diferentes formas. Siempre hay una manera de apoyar a los demás y llevarlos pues a un camino totalmente diferente. Así que te agradezco por aceptar nuevamente la invitación. Y como les digo, y como digo siempre, casi finalizando en el podcast, yo casi no hablo porque dejo que los artistas vengan y me cuenten su historia, porque eso es lo que enriquece a los demás y también para que los conozcan. Yo por acá voy a dejar tus redes sociales para que las personas puedan seguirte o incluso puedan contactarte para algún trabajo, porque al final este espacio también es para eso, para que la gente nos conozca, sepa nuestra historia y que sepan que el mundo de la ilustración, del diseño, del arte en general, tiene un campo muy increíble y muy amplio. Así que gracias, Cafer, por compartir tu historia con nosotros. Y sabes que aquí siempre te abrimos un espacio para que pues comentemos temas de diseño o de arte. Y netamente quiero agradecerte por aceptar. A ti muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que de mi parte una enorme felicitación porque justamente estos proyectos son los que crean comunidad y compartir el punto de vista que uno tiene, compartir un poquito de su historia, siento yo que puede como que llevarnos a justamente enriquecernos mucho. Yo estoy muy al pendiente de cada uno de los capítulos eh, y, y espero que algún día seas tú el entrevistado, Yo, porque esperemos que también sí, sería muy bonito. esperemos que sí. No, pero, Sí, claro que pero sí. gracias. En algún otro momento te voy a tener por acá. Y como te digo, sigan acá, Fer. Vean su trabajo es increíble. Y si en algún momento pues están aquí por Shela, puedan comprar una de sus stickers o sus estampillas que están en diferentes cafeterías. Las vamos a dejar por ahí al final de este video para que también las personas sepan qué cafeterías son. Así que nada, gracias a todos por escuchar este cuarto episodio. Gracias a todos por compartirlo, por, por estar siempre al pendiente y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Bye.